las 10 batallas físicas más importantes de la Biblia. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia mientras desentrañamos las historias detrás de estas batallas trascendentales. Desde los enfrentamientos legendarios entre gigantes y héroes, hasta las confrontaciones que marcaron la liberación y unificación de naciones, cada episodio contiene una mezcla única de valentía, fe y estrategia. Número 10. La Batalla de Gilboa. La Batalla de Gilboa es un episodio bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Esta batalla tuvo lugar en la montaña de Gilboa, ubicada en la región de Israel, y enfrentó al rey Saúl y sus hijos contra los filisteos. En el contexto de la historia, el rey Saúl gobernaba Israel pero había perdido el favor de Dios debido a su desobediencia y pecados. Enfrentando una gran amenaza por parte de los filisteos, Saúl recurrió a la ayuda divina, pero Dios no le respondió ni a través de sueños, profetas ni oráculos. Ante la proximidad del ejército filisteo, Saúl buscó la asistencia de una hechicera para invocar el espíritu del fallecido profeta Samuel. Sin embargo, el profeta muerto advirtió a Saúl que su reinado llegaría a su fin y que él y sus hijos morirían en la batalla al día siguiente. En la batalla de Gilboa, los filisteos tuvieron una ventaja significativa y prevalecieron. Los 3 hijos de Saúl, incluido Jonatán, murieron en combate. Saúl, herido de gravedad, le pidió a su escudero que lo matara, pero éste se negó, así que Saúl cayó sobre su propia espada y murió. La derrota de Saúl marcó el fin de su reinado y dejó al trono abierto para el ascenso de David, quien se convertiría en el próximo rey de Israel. Número 9. La Batalla de Megido. La Batalla de Megido es un evento épico registrado en la Biblia que tuvo lugar en el siglo XV a.C. y es mencionada en el Antiguo Testamento. Megido fue un sitio estratégico en la antigua Palestina, situado en una llanura en el valle de Jezreel, al norte de Israel. El relato bíblico, encontrado en el libro de los Jueces y el libro de Reyes, narra que el rey Josué lideró a las tribus de Israel en un enfrentamiento contra un poderoso ejército cananeo, dirigido por el rey Jabín de Azor y su general Sísara. La batalla se libró en la llanura de Megido. A pesar de estar en desventaja numérica, las fuerzas israelitas, inspiradas por su fe en Yahvé, lograron una impresionante victoria. Según la Biblia, Dios intervino enviando una fuerte tormenta de granizo y causando confusión entre las filas enemigas. Esta intervención divina permitió a los israelitas obtener un triunfo decisivo. Sísara, el general cananeo, escapó del campo de batalla y se refugió en la tienda de una mujer llamada Jael. Sin embargo, mientras dormía, Jael clavó una estaca en su cabeza, matándolo y entregándolo a los israelitas. La batalla de Megido se convirtió en un símbolo de la lucha y la victoria del pueblo de Israel contra sus enemigos y en la demostración del poder y protección de Dios. Número 8. La batalla de Josué detiene el sol y la luna. La batalla de Josué, también conocida como el milagro del sol y la luna, es un episodio bíblico que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, en el Antiguo Testamento. Esta batalla tuvo lugar durante la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, su líder designado por Moisés. Según el relato bíblico, los habitantes de Gabaón, una ciudad de Canaán, engañaron a los israelitas haciéndoles creer que venían de una lejana tierra para hacer un pacto de paz. Josué y los líderes de Israel cayeron en la trampa y acordaron no atacar a los gabaonitas. Sin embargo, cuando se descubrió el engaño, los reyes de otras ciudades cananeas se unieron para atacar a Gabaón y vengar la traición. En ese momento crítico, Josué clamó a Dios por ayuda, y la Biblia relata que Dios escuchó su oración. Milagrosamente, el sol y la luna se detuvieron en su lugar, lo que prolongó el día y permitió a los israelitas continuar la batalla y obtener la victoria sobre sus enemigos. Este evento extraordinario se interpreta como una intervención divina que mostró el poder y el favor de Dios hacia su pueblo elegido. Número 7. La batalla de Gedeón contra los madianitas. La batalla de Gedeón contra los madianitas es un episodio bíblico del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Gedeón, un joven israelita, fue elegido por Dios para liderar a su pueblo en la lucha contra los madianitas, quienes los habían oprimido durante muchos años.
El relato comienza cuando un ángel se le aparece a Gedeón y lo llama a ser el libertador de Israel. Inicialmente, Gedeón duda de su capacidad para cumplir esa misión, pero Dios le asegura que estará con él. Para confirmar su llamado, Gedeón pide un signo y realiza una prueba con un vellón de lana, la cual es respondida por Dios. Con un ejército de 32,000 hombres, Gedeón se prepara para enfrentar a los madianitas, pero Dios le indica que su ejército es demasiado grande y que debe reducirlo. A través de 2 pruebas más, el ejército se reduce a tan solo 300 hombres. Con esta pequeña fuerza, Dios le asegura a Gedeón que obtendrá la victoria. Para la batalla, Gedeón divide a sus hombres en 3 grupos y los equipa con antorchas escondidas dentro de jarras. Al llegar a las inmediaciones del campamento enemigo durante la noche, rompen las jarras y hacen sonar trompetas. Los madianitas, sorprendidos y confundidos por el ruido y las llamas, empiezan a pelear entre ellos y huyen. La victoria en la batalla de Gedeón contra los madianitas se atribuye a la intervención divina y a la fe del líder israelita en Dios. Número 6. La batalla de Josafat. La batalla de Josafat es un episodio bíblico narrado en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 40. Esta batalla se desarrolla durante el reinado del rey Josafat de Judá, aproximadamente en el siglo IX a.C. La historia comienza cuando 3 reinos enemigos se unen para atacar a Judá: Amón, Moab y los meunitas. Al enterarse de esta amenaza, el rey Josafat y su pueblo se angustian y buscan a Dios en oración. El rey reúne a todo el pueblo para ayunar y buscar la ayuda divina. En respuesta a su fe y devoción, un profeta del Señor se presenta y tranquiliza a Josafat, asegurándole que no necesita temer, ya que Dios luchará por ellos. El día de la batalla, Josafat y su ejército salen hacia el campo de batalla, pero en lugar de enfrentarse directamente a sus enemigos, el rey decide alabar al Señor con cantos y salmos. Mientras cantan, ocurre un milagro. Dios confunde a los enemigos y los hace luchar entre ellos mismos, causando su propia destrucción. Cuando Josafat y su ejército llegan al campo de batalla, solo encuentran cadáveres, botín y riquezas. La victoria es para Judá sin que hayan levantado una espada. Este evento se convierte en un símbolo poderoso de confianza en Dios y de cómo Él puede intervenir en momentos de dificultades y peligro. Número 5. La batalla de Elías contra los profetas de Baal. La batalla de Elías contra los profetas de Baal es un episodio bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. La historia narra un enfrentamiento espiritual entre el profeta Elías, un adorador del Dios de Israel, y los profetas del dios pagano Baal. La batalla tiene lugar en el contexto de una severa sequía en el reino de Israel debido a la desobediencia del pueblo a Dios. Elías reta al rey Acab y a los profetas de Baal a un concurso para demostrar cuál es el verdadero Dios. Elías propone un sacrificio. 2 toros son preparados, uno para él y otro para los profetas de Baal. Los profetas de Baal invocan a su Dios durante todo el día, desde la mañana hasta el mediodía, pero Baal no responde. Se dice que Elías se burla de ellos en ese proceso, sugiriendo que su Dios podría estar ocupado o durmiendo. Después del mediodía, Elías repara el altar del Señor que estaba en ruinas y coloca el toro sobre él. Luego, hace un riego con agua alrededor del altar, llenando una zanja. Cuando Elías ora al Dios de Israel, una llama sobrenatural desciende del cielo, consume el sacrificio, quema el altar y seca toda el agua de la zanja. La victoria es clara, y la gente reconoce que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. En respuesta a esta demostración de poder, Elías mata a los profetas de Baal, lo que lleva a un renacimiento del culto al Dios de Israel en la tierra. Número 4. La batalla de Jerusalén. La batalla de Jerusalén de David es un evento bíblico que se narra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5. Se trata de un enfrentamiento clave en la historia del rey David de Israel. Después de ser ungido como rey de todo Israel, David dirigió a sus tropas hacia Jerusalén, que en ese momento estaba bajo control de los jebuseos, un pueblo enemigo. La ciudad se encontraba en una posición estratégica, por lo que David deseaba conquistarla y convertirla en la capital unificada de su reino. A pesar de los desafíos que presentaba la ciudadela jebusi,
David y sus hombres planearon cuidadosamente su ataque. La Biblia menciona que los jebuseos se burlaron de David, diciendo que incluso los ciegos y los cojos podrían repeler el asalto. Sin embargo, David y sus tropas demostraron su valía y lograron infiltrarse en la ciudad a través de un conducto de agua secreto. Una vez dentro de las murallas de Jerusalén, los hombres de David tomaron el control y derrotaron a los jebuseos. A partir de entonces, Jerusalén pasó a ser conocida como la ciudad de David y se convirtió en la capital de Israel, donde estableció su trono. La batalla de Jerusalén de David es un momento crucial en la historia de Israel, ya que simboliza la unificación de las tribus y la consolidación del reino bajo el liderazgo de David. Número 3. La batalla de Jericó. La batalla de Jericó es un relato bíblico que se encuentra en el libro de Josué, específicamente en los capítulos 6 y 7. Esta batalla fue un momento crucial en la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. La historia narra cómo los israelitas, tras cruzar el río Jordán, se enfrentaron a la ciudad fortificada de Jericó, considerada una de las principales ciudades de la región. Jericó estaba protegida por murallas impenetrables, lo que suponía un gran desafío para el ejército de Israel. Según el relato, Dios instruyó a Josué sobre el plan de ataque. Durante 6 días, el ejército israelita debía dar una vuelta completa alrededor de las murallas de Jericó, llevando consigo el arca de la alianza y tocando cuernos de carnero. El 7º día, debían dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y, al final, los sacerdotes debían hacer sonar los cuernos, y todo el pueblo debía gritar a una. Siguiendo las indicaciones divinas, los israelitas llevaron a cabo la estrategia y, al concluir la 7ª vuelta y el toque de los cuernos, las murallas de Jericó se desplomaron milagrosamente. Los israelitas asaltaron la ciudad y la conquistaron, pero se les ordenó no tomar ninguna posesión personal de los tesoros de Jericó, dedicándolos todos a Dios. Sin embargo, posteriormente, un israelita llamado Acán desobedeció estas órdenes y tomó parte del botín para sí mismo, lo que enfureció a Dios. Como consecuencia, la siguiente batalla de los israelitas, en la ciudad de Ai, fue derrotada. Una vez descubierta la falta de Acán, este fue castigado, y la confianza de Dios en el pueblo se restauró, permitiendo que Israel continuara con éxito en su conquista de Canaán. Número 2. La batalla del Éxodo y el cruce del Mar Rojo. La batalla del Éxodo y el cruce del Mar Rojo es un episodio bíblico descrito en el libro del Éxodo, que narra la huida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto liderada por Moisés. Según el relato, los israelitas fueron perseguidos por el ejército egipcio después de su liberación. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre el mar y el ejército enemigo. Moisés, guiado por la fe y la inspiración divina, levantó su vara y Dios abrió un camino a través del mar, creando una pared de agua a cada lado. Los israelitas cruzaron milagrosamente el lecho seco del mar. Mientras tanto, el ejército egipcio avanzó tras ellos, pero cuando los egipcios estaban en medio del mar, las aguas regresaron a su lugar y los engulleron. El ejército egipcio fue completamente aniquilado, y los israelitas, testigos de este milagro, se salvaron milagrosamente. Esta batalla y el cruce del Mar Rojo se consideran eventos cruciales en la historia del pueblo de Israel, ya que simbolizan la liberación de la esclavitud y la protección divina. Número 1. La batalla de David y Goliat. La batalla de David y Goliat es un relato bíblico que se encuentra en el libro de Samuel, específicamente en 1 de Samuel 17. La historia cuenta cómo el joven pastor David derrotó al gigante filisteo Goliat, convirtiéndose en un símbolo de valentía y fe. La batalla tuvo lugar en el valle de Ila, donde los filisteos y los israelitas estaban enfrentados. Goliat, un guerrero gigante y campeón filisteo, desafió a los israelitas a enviar a alguien para luchar en un combate singular. Sin embargo, ninguno de los soldados israelitas se atrevía a enfrentarse a él debido a su imponente tamaño y habilidades. David, quien en ese momento era un joven pastor, aceptó el desafío y se presentó ante el rey Saúl. Aunque Saúl tenía dudas sobre la capacidad de David para luchar contra el gigante, finalmente le permitió enfrentar a Goliat. David rechazó la armadura y la espada de Saúl, optando por su honda y 5 piedras lisas. Cuando David se acercó a Goliat, el gigante se burló de él y lo menospreció.
Sin embargo, David demostró su confianza en Dios y declaró que lo vencería. Utilizando su habilidad con la honda, lanzó una piedra que impactó en la frente de Goliat, derribándolo al suelo. David aprovechó la oportunidad y mató al gigante con su propia espada. La victoria de David sobre Goliat inspiró al ejército israelita y se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la confianza en Dios pueden superar cualquier adversidad. David se convirtió en un héroe y, más adelante, se convertiría en rey de Israel, dejando un legado de coraje y fe en las páginas de la Biblia.